el primer concepto que vamos a revisar, el primer caso, perdón, que vamos a revisar es el de confidencialidad, ¿cierto? Entonces, para revisar este concepto de confidencialidad de una manera más práctica, vamos a leer un incidente que ocurrió en un portal que se llama el portal de Ashley Madison. Ashley Madison es un website, como ustedes pueden ver aquí, que ofrece, bueno, unos servicios para que las personas se conozcan y puedan tener una aventura, básicamente. Eh, Resulta que hubo un incidente muy interesante desde el punto de vista de ciberseguridad que ocurrió, ya lo vamos a revisar. Y lo que yo quiero que hagamos es que revisemos cuáles fueron los tipos de datos que se expusieron en ese incidente de seguridad. También que identifiquemos cuál fue la forma como se logró la filtración de esos datos, o sea, cuál fue la causa. Y también que revisemos qué mecanismo se pudo haber propuesto para haber evitado justamente esa fuga de datos, ¿vale? Entonces vamos a revisar para eso, vamos a revisar el portal, en este caso vamos a salirnos por aquí y bueno, vamos a revisar, hay varias fuentes de información de este incidente, yo aquí tengo abiertas dos simplemente, entonces vamos a revisar esta que está aquí, que es del portal TickBit, dice: bueno, el portal que servía de paraíso a los adúlteros hasta que se convirtió en su peor pesadilla. Eh, ha conseguido olvidar el tema con una multa relativamente modesta. Aquí ya estamos hablando de que este portal pues tuvo que llegar a un acuerdo económico con los usuarios afectados de esta fuga de datos. Entonces dice, en el 2015, el sitio web Ashley Madison sufrió una aparatosa fuga de datos que supuso la filtración de información personal de 37 millones de usuarios. A escala global, podría tratarse de un ciberataque más de un problema de seguridad informática como los que sufren ciertas empresas cada día. Eh, y bueno, la diferencia es que este portal pues tenía información muy sensible porque, como lo se indica aquí, estaba especializado en ayudar a que las personas pues pudieran contactar, personas casadas generalmente, pudieran contactar a otras personas también casadas pues para poder tener relaciones sentimentales. Casos de adulterio. Entonces, que la información de esos usuarios se supiera, se divulgara, pues por supuesto era algo inconveniente para estas personas. Sin duda, por supuesto, tenía una afectación reputacional altísima para ellos. Entonces, había un interés grandísimo en evitar pues, que esta información se supiera, ¿cierto? Bueno, la privacidad es un elemento fundamental y la confianza en el proveedor de estos encuentros sexuales es su principal virtud. Claro, en este caso, sin duda, uno de los aspectos que más vendía Ashley Madison, lo que más proporcionaba, era la privacidad justamente de esos encuentros, de esas conexiones que el portal ayudaba a gestar. Lastimosamente, pues no era así y pues los usuarios pues pagaron un poco las consecuencias, ¿no? de esa falta de ciberseguridad en los datos de los usuarios almacenados en este portal. Ambos principios saltaron por los aires con este escándalo, máxime cuando la matriz de Ashley Madison no dudaba en presumir constantemente de lo seguro e inviolables que eran sus sistemas. Bueno, 2 años después, Ruby Corp ha aceptado pagar 11.2 millones de dólares para resolver los distintos litigios judiciales que este escándalo le ha conllevado a los Estados Unidos. La compañía acepta de este modo el acuerdo preliminar de acción colectiva todavía pendiente de autorización de un juez federal en San Luis. Básicamente, los usuarios pues demandaron a esta empresa por no haber tomado las medidas adecuadas de protección de información y pues por haberles ocasionado pues, una afectación directa violando la privacidad. Un coste modesto, pero al que hemos de sumar las pérdidas que esta violación de datos ha supuesto para el negocio del peculiar portal de citas. Más de una cuarta parte de los ingresos se ha esfumado desde entonces, claro. Sin duda, un negocio que vende o que promociona la privacidad como parte pues, de su valor agregado y para eso pues cobraba, por supuesto, pues sin duda deja de ser creíble, los usuarios dejan de creer en este tipo de portal cuando ocurren este tipo de incidentes. Bueno, vamos a revisar un poquito más acá en el portal de Wikipedia un poco lo que pasó. ¿Vale? Dice, en julio del 2015, un grupo que se autollamaba el
equipo de impacto, robó datos de usuario de Ashley Madison, como ya hemos comentado. Un sitio web que se dedicaba a habilitar o permitir, digamos, los encuentros extramaritales. Este grupo copió información personal acerca de los usuarios del sitio basado acerca de la base de usuarios del sitio y amenazó a los usuarios. Y amenazó con liberar los nombres de los usuarios e información personal si Ashley Madison no inmediatamente se apagaba, inmediatamente no se daba de baja el portal, ¿no? En 18 y el 20 de agosto, el grupo liberó más de 60 gigas de datos de la compañía, incluyendo datos de usuario. Bueno, porque la política del sitio de no borrar información personal, incluyendo nombres reales, direcciones de hogar, historial de búsqueda, registros de transacciones de crédito, muchos de los usuarios fueron pues públicamente avergonzados, ¿no? Debido a que el portal no borraba ese tipo de información. Bueno, si buscamos un poco más al respecto, podemos también encontrar, bueno, ustedes pueden hacer sus propias búsquedas. Aquí, por ejemplo, podemos buscar, por vector. Cuando buscamos por medio de la palabra vector, estamos queriendo encontrar cuál fue la causa, cuál fue lo que se llama el vector de entrada. El vector de entrada básicamente es la forma como se logró la infiltración, ¿cierto? Bueno, aquí hay mucha información al respecto. Ustedes pueden aquí ver bastantes resultados. Aquí hay uno en particular que habla un poco más desde el punto de vista más técnico de lo sucedido. Entonces, bueno, aquí menciona el atacante, que se llama Impact Team, le dio un mensaje reclamando que ellos habían tomado control sobre el sistema de la compañía y extraído bases de datos que contenían detalles de los clientes, código fuente, correspondencia, bueno, más. Vamos a buscar directamente. Cuando ustedes quieran revisar un incidente, pues pueden buscar ese tipo de palabras claves, como por ejemplo input vector o filtration vector. Aquí nos dice, el vector de infiltración utilizado por los atacantes no es conocido. De acuerdo a el ex CEO de Ashley Madison, o sea, el anterior director de Ashley Madison, el ataque fue desarrollado por un proveedor o un antiguo empleado quien poseyó credenciales de autenticación legítimas, ¿vale? Aquí ya nos están dando un poco pistas de cuál fue la razón que provocó este tipo de problemas. Aparentemente, como en un ataque APT, el equipo Impact, el Impact Team, el equipo atacante, tuvo acceso al sistema de la compañía por un periodo largo de tiempo. Ellos manifestaron que ellos habían recolectado información por años y que el ataque había iniciado mucho antes de que los datos fueran expuestos. Entonces aquí básicamente nos están contando un poquito qué es lo que pasó, ¿no? Un empleado, por ejemplo, que trabajaba en la compañía, que estaba, no sé, disgustado por alguna razón, pues quiso tomar venganza, quizás, y liberar este tipo de bases de datos, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen un poco, dice en una entrevista con los miembros de Impact Team, ellos dicen que ellos trabajaron duro para hacer un ataque indetectable. Ellos ingresaron y no encontraron nada para bypassear, nada para saltar, para ninguna obstrucción, básicamente. Nadie estaba mirando, no había seguridad, la única cosa fue una red segmentada. Esto fue el único mecanismo de seguridad que encontraron dentro de la red de la empresa. Y se podría utilizar un password así de sencillo como este, pass1234, desde internet para conectarse a la VPN como root en los servidores. Esto básicamente, es una declaración bastante fuerte porque básicamente está diciendo, mira, la empresa no tenía seguridad, fue muy fácil entrar dentro, simplemente pues no sé, saltamos de un segmento a otro y las conexiones no tenían un esquema de autenticación básicamente robusto, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí ya tenemos un escenario bastante interesante. ¿Qué tipos de datos fueron expuestos? Aquí ya podemos decir, ¿cierto? Había información, como lo decía acá este portal, había información eh, asociada, eh, está la política de no delete. Acá está la política de no delete. La información asociada a nombres reales, direcciones de domicilio, historial de búsqueda y registro de transacciones de tarjeta de crédito. Esta básicamente fue la información privada que fue expuesta, ¿cierto? Violándose la confidencialidad, el atributo de confidencialidad, hemos dicho, ¿cierto? ¿Cómo se logró la filtración de los datos? Aparentemente se logró por un antiguo empleado o un proveedor que tenía unas credenciales que nunca se le quitaron, él mantuvo sus credenciales y por medio de esas credenciales pudo conectarse. ¿Y qué mecanismo pudo haber funcionado para evitar la fuga de los datos? Bueno, aquí se pudieron haber implementado varias estrategias. Desde el cifrado de los datos, o sea, haber cifrado los datos para que un tercero no hubiese podido acceder a sus datos de manera sencilla, en texto claro, ¿cierto? También se pudo haber hecho, por ejemplo, mecanismos de aseguramiento de red para que no fuese tan fácil la conexión remota con la credencial, como nos dicen acá, que la VPN tenía una credencial muy, muy sencilla, ¿cierto? Entonces, miren que son detalles muy sencillos. Haber cifrado los datos y haber puesto una contraseña más robusta en el acceso remoto por VPN, eso pudo haber ayudado mucho a que los datos no se hubieran filtrado. En este caso, es como si hubiera ocurrido una cadena de vulnerabilidades, una cadena de errores que permitieron justamente que, pues, que el ataque se llevara a cabo.